Si hay algo que sombrece la historia de Estados Unidos, es la cantidad de criminales seriales que existieron durante el siglo pasado y el actual, y entre esos integrantes de una lista negra aparece Carl Eugene Watts, más conocido con el apodo de Coral, que tiene en su haber al menos una docena de muertes en su carrera, pero otros registros sin confirmar indican que las mujeres fallecidas bajo sus manos alcanzarían la centena, situación que sí se confirmaría, en algún momento lo convertiría en el peor criminal de aquella nación. Bienvenidos a el mundo del crimen. Obtuvo impunidad por una docena de crímenes como resultado de un acuerdo con los fiscales en 1982. En un momento pareció que podría ser liberado en el año 2006, pero falleció de cáncer de próstata mientras cumplía las sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional en una prisión de Michigan por los delitos de Helen Dutcher y Gloria Steele. Carl Eugene Watts nació en Killeen, Texas, hijo de Richard Eugene Watts y Dorothy Mae Young. Su padre era un soldado de primera clase en el ejército y su madre era profesora de arte en un jardín de infantes. Cuando Watts tenía menos de 2 años, sus padres se separaron y fue criado por su madre. Watts y su madre se mudaron a Inkster, Michigan, y en 1962, Dorothy Mae se casó con un mecánico llamado Norman Kaiser, con quien tuvo 2 hijas. Cuando era niño, Watts era descrito como extraño. Alrededor de los 12, Watts afirmó que fue entonces cuando comenzó a fantasear con torturar y privar de la vida y hostigar a niñas y mujeres jóvenes. Durante la adolescencia, Watts comenzó a intimidar a niñas y se cree que terminó a su primera víctima antes de los 15 años. Cuando Watts tenía 13 años de edad, contrajo meningitis, lo que provocó que lo retuvieran en 8º grado. A su regreso a la escuela, Watts tuvo dificultades para seguir el ritmo de los demás estudiantes. En la escuela, a menudo recibía malas calificaciones y leía a un nivel de 3er grado a los 16 años. También sufrió acoso severo en la escuela. El 29 de julio de 1969, Watts fue arrestado por agredir íntimamente a Johann Gabe, de 26 años de edad. Cuando Watts fue juzgado, fue sentenciado a la clínica Lafayette, un hospital psiquiátrico en Detroit. Según una evaluación psiquiátrica, se reveló que Watts sufría un retraso mental leve, con un coeficiente intelectual de 68, y que tenía un proceso de pensamiento delirante. Aunque un oficial de policía que interrogó a Watts después de su arresto afirmó más tarde que parecía estar muy inteligente y con una excelente memoria, fue dado de alta de la clínica Lafayette el 9 de noviembre de 1969. A pesar de sus malas notas, Watts se graduó de la escuela secundaria en 1973 y recibió una beca de fútbol para Lane College en Jackson, Tennessee. Fue expulsado de Lane College después de solo 3 meses porque fue acusado de acechar y agredir a mujeres. Otra razón por la que fue expulsado fue porque muchas personas en Lane College creían que Watts era sospechoso del brutal crimen de una estudiante. Sin embargo, no hubo pruebas suficientes para condenarlo por privación de la vida. Después de su expulsión se mudó a Houston, Texas. La carrera de Watts como criminal en serie comenzó cuando tenía 20 años de edad, en 1974, privando de la libertad a sus víctimas de sus hogares, torturándolas y luego terminándolas. El 30 de octubre de 1974, Watts torturó y privó brutalmente a Gloria Steele, de 20 años de edad, quien se creía que era su segunda víctima. Watts, que era afroamericano, casi siempre terminó a mujeres jóvenes blancas. Watts privó a mujeres de entre 14 y 40 años de edad, utilizando métodos como estrangulamiento, apuñalamiento, golpes y ahogamiento. Watts terminó a decenas de mujeres entre 1974 y 1982, y pese a las muchas mujeres que privó, Watts no se descubrió como un criminal en serie durante 8 años. Hubieron varias razones para esto. Atacó en varias jurisdicciones diferentes, e incluso en diferentes estados. Incluso con la llegada de las pruebas de ADN, todavía era casi imposible, porque rara vez realizaba actos íntimos con sus víctimas, a diferencia de la mayoría de los criminales en serie de mujeres y menores.
No se pensaba que sus crímenes tuvieran motivaciones íntimas. Las personas que lo conocían tampoco sospechaban que Watts estuviera involucrado en ninguno de los crímenes y no era sospechoso de la policía en ninguno de los delitos hasta su arresto en 1982. El 23 de mayo de 1982, Watts fue arrestado por irrumpir en la casa de dos mujeres jóvenes en Houston e intentar privarlas de la vida. Mientras estaba bajo custodia, la policía comenzó a vincular a Watts con los recientes asesinatos de varias mujeres. Hasta principios de 1981, había vivido en Michigan, donde las autoridades sospechaban que era responsable del crimen de al menos 10 mujeres y menores allí. Watts fue interrogado anteriormente sobre los delitos de 1975, pero no había pruebas suficientes para condenarlo. En ese momento, Watts había pasado un año en prisión por atacar a una mujer que sobrevivió. Los fiscales de Texas sintieron que no tenían pruebas suficientes para condenar a Watts por crimen, por lo que en 1982 llegaron a un acuerdo con la fiscalía. Si Watts daba todos los detalles y confesaba sus crímenes, le darían inmunidad frente a los cargos de privación de la vida, y en cambio, se enfrentaría solo a un cargo de robo con intención de terminar a su víctima. Este cargo conllevaba una sentencia de 60 años. Él estuvo de acuerdo con el trato y rápidamente confesó en detalle 12 delitos en Texas. Sin embargo, las autoridades de Michigan se negaron a aceptar el trato, por lo que los casos en ese estado permanecieron abiertos. Watts afirmó más tarde que había matado a 40 mujeres y también dio a entender que hubo más de 80 víctimas en total. Sin embargo, no confesó abiertamente haber cometido estos crímenes porque no quería ser visto como un criminal en masa. La policía todavía considera a Watts sospechoso de 90 delitos sin resolver. Watts fue condenado a los 60 años pactados. Sin embargo, poco después de que comenzara a cumplir condena, la Corte de Apelaciones de Texas dictaminó que no le habían informado que la bañera y el agua en la que intentó ahogar a Lori Lister se consideraba un arma mortal. El fallo lo reclasificó como delincuente no violento, lo que lo hizo elegible para una liberación anticipada. En ese momento, la ley de Texas permitía que los delincuentes no violentos se les dedujera 3 días de su sentencia por cada día cumplido, siempre y cuando se comportaba bien. Watts era un prisionero modelo y se le dedujo suficiente tiempo de su sentencia como para haber sido liberado el 9 de mayo del 2006. La ley que permitía la liberación anticipada fue abolida después de la protesta pública, pero no podía aplicarse retroactivamente, según la Constitución de Texas. En el año 2004, el fiscal general de Michigan, Mike Cox, apareció en la televisión nacional pidiendo que cualquiera presentara información para intentar condenar a Watts por asesinato y garantizar que no fuera liberado. Joseph Foy de Westland, Michigan, se adelantó y dijo que había visto a un hombre que encajaba con la descripción de Watts, que terminó a Helen Dutcher, una mujer de 36 años, que falleció después de ser apuñalada 2 veces en diciembre de 1979. Foy identificó a Watts por sus ojos, que describió como malvado y carente de emoción. Aunque Watts tenía inmunidad procesal por los 12 crímenes que había admitido en Texas, no tenía ningún acuerdo de inmunidad en Michigan. Antes de su juicio en 2004, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pidieron al juez de primera instancia que permitiera que las confesiones de Texas se convirtieran en prueba, a lo que él accedió. Watts fue inmediatamente acusado del crimen de Helen Dutcher. Un jurado de Michigan lo condenó el 17 de noviembre de 2004, después de escuchar el testimonio de Joseph Foy como testigo presencial. El 7 de diciembre fue condenado a cadena perpetua. 2 días después, las autoridades de Michigan comenzaron a juzgarlo por el delito de Gloria Steele, estudiante de la Universidad de Western Michigan, acabada a puñaladas en 1974. El juicio de Watts por el delito de Steele comenzó en Kalamazoo, Michigan, el 25 de julio del 2007. Los alegatos finales concluyeron el 26 de julio. Al día siguiente, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Watts fue sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional. El 13 de septiembre, fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Ionia, Michigan. Sin embargo, falleció de cáncer de próstata el 21 de septiembre en un hospital de Jackson, Michigan.
El caso aparece en episodios de Cold Case Files y la serie de True TV, The Investigation. Espero que este caso haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales. Si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es El Mundo del Crimen. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.